¿Dónde están los muebles? Fue lo único que me salió al cruzar la puerta, con la maleta todavía en la mano y el polvo del camino pegado a los zapatos. La sala estaba desnuda, las paredes marcadas por sombras donde antes colgaban recuerdos, y el eco de mis pasos sonaba como una burla amarga. No había sofá, no había mesa, no estaba el reloj que mi esposa miraba todos los días, ni siquiera las cortinas que ella misma había cosido con paciencia. Sentí una humillación seca en el pecho, una vergüenza que no entendía, como si alguien me hubiera despojado de algo sin mirarme a los ojos. El aire olía distinto, frío, ajeno, y el silencio no era calma, era abandono puro. Dejé caer la maleta y mis manos temblaron al tocar la pared desnuda, buscando una explicación que no estaba ahí. Nadie me avisó, nadie me llamó, nadie pensó que yo merecía saberlo. Y mientras miraba esa casa vacía, supe que lo que había pasado no era un error ni una confusión. Era una traición que apenas comenzaba a mostrar los dientes. Ella apareció desde el pasillo con una taza en la mano, caminando despacio, como si la casa no estuviera vacía, y como si yo no estuviera ahí parado, humillado, intentando entender lo que me habían hecho. Me miró sin sobresalto, sin culpa, sin sorpresa, y ese gesto fue más doloroso que la casa desnuda. Dijo mi nombre con una calma que me heló la sangre y dejó la taza sobre el marco de la puerta, como si estuviera a punto de explicarme algo obvio. Yo sentía la rabia subirme por la garganta, pero ella sonreía levemente, como quien ya tiene todo decidido. No preguntó por el viaje, no mencionó a mi esposa, no mostró respeto alguno por el duelo que todavía me pesaba en el cuerpo. Esa tranquilidad suya no era paz, era desprecio disfrazado. Y en ese instante entendí que no solo habían vendido cosas, también habían cruzado un límite moral. Me dijo que no exagerara, que todo se había hecho por necesidad, usando una voz suave que contrastaba con el daño emocional que me estaba causando. Mientras yo apenas podía respirar, ella hablaba de decisiones prácticas, de espacio, de cambios inevitables, como si mi dolor fuera un estorbo. Se sentó en una silla que no era mía, porque ya nada ahí lo era, y cruzó las piernas con total comodidad. No hubo disculpas, no hubo vergüenza, solo una explicación fría que parecía ensayada. Cada palabra suya caía como una bofetada lenta, cargada de ingratitud. Yo la miraba intentando reconocer a la mujer que había compartido mi mesa durante años, pero no estaba ahí. En su lugar había alguien que ya no me veía como familia. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando le pregunté quién le había dado permiso, levantó las cejas con fastidio y soltó una risa corta, casi burlona. Dijo que no necesitaba permiso para hacer lo correcto, que alguien tenía que pensar con la cabeza fría. Esa frase me humilló de una forma silenciosa, porque implicaba que yo ya no estaba en condiciones de decidir nada. Me habló de papeles, de acuerdos verbales, de cosas que supuestamente se habían dicho mientras yo estaba ausente. Sentí la vergüenza de no saber, de no haber estado, de haber confiado. Ella evitaba mirarme directo a los ojos, como si ahí pudiera delatarse algo. Cada gesto suyo parecía calculado, cada pausa demasiado precisa. Y en medio de esa conversación entendí que había más verdad escondida de la que estaba dispuesta a contar. Intenté levantar la voz, pero ella me interrumpió con un gesto seco de la mano, como quien calla a un niño. Me dijo que no armara un drama, que bastante había pasado ya con la muerte de mi esposa. Escuchar eso de su boca me atravesó el pecho como un golpe bajo, una falta de respeto que rozaba la deshonra. Usó el nombre de mi esposa sin emoción, sin cuidado, como si fuera solo un argumento más. Yo apreté los puños, sintiendo la impotencia de estar solo frente a alguien que no mostraba ni un gramo de compasión. Ella hablaba rápido, segura, como si supiera que no habría consecuencias. Y esa seguridad suya me hizo pensar que no estaba actuando sola. Le pregunté cuándo había pasado todo, y respondió con un «hace semanas», dicho al pasar, como si hablara del clima. Semanas en las que yo enterraba a mi esposa, semanas en las que dormía en hoteles, sin saber que mi vida estaba siendo desmontada pieza por pieza. Sentí una mezcla de abandono y traición que me dejó sin fuerzas por un segundo. Ella no bajó la mirada, no mostró culpa,
Solo ajustó su suéter y siguió hablando. Dijo que no había tiempo para explicaciones largas, que lo hecho estaba. Esa frase quedó flotando en el aire como una amenaza, porque si todo ya estaba hecho, alguien había pensado muy bien cómo hacerlo. Y yo apenas empezaba a darme cuenta. Cuando le pedí que me dijera la verdad completa, suspiró con fastidio y miró el reloj, como si yo le estuviera quitando tiempo. Dijo que no entendía. ¿Por qué hacía tanto escándalo que al final todo quedaba en familia? Esa palabra, familia, usada así, me produjo una vergüenza profunda. Porque la familia no humilla, no abandona, no actúa a escondidas. Ella se levantó y caminó hacia la cocina vacía, como si buscara algo que ya no existía. Su espalda rígida decía más que sus palabras. Y en ese silencio incómodo, supe que había decisiones tomadas mucho antes de mi regreso. Antes de irse, se giró y me dijo que lo mejor era que aceptara la situación, que no removiera cosas innecesarias. Su tono fue casi una advertencia, disfrazada de consejo. Me dijo que insistir solo empeoraría las cosas, como si ya supiera lo que podía pasar. Esa frase me dejó inquieto, con una sensación oscura en el estómago. No era una sugerencia, era un aviso. Algo más grande estaba en juego, algo que todavía no entendía. Y mientras la veía desaparecer por el pasillo vacío, supe que esa tranquilidad suya no era confianza. Era porque creía que ya había ganado. Esa misma noche abrí una carpeta vieja que seguía guardada en un cajón que milagrosamente no habían vaciado. Una carpeta que mi esposa siempre insistía en mantener lejos de miradas ajenas. Dentro encontré copias de escrituras, recibos, contratos y papeles que no deberían estar ahí si todo hubiera sido tan repentino como mi nuera decía. Las fechas me golpearon de inmediato, porque no coincidían con mi ausencia casual, sino con días exactos en los que yo estaba enterrando a mi esposa. Sentí una humillación más profunda al darme cuenta de que nada había sido impulsivo. Cada documento parecía gritar que todo se había hecho con tiempo, con calma y sin remordimiento. No era una reacción al caos, era un plan, y yo había sido excluido desde el inicio. Seguí revisando y noté firmas repetidas, nombres que aparecían más de una vez, y anotaciones hechas con una letra que reconocí al instante. No era la letra de mi esposa, ni la mía, y eso me provocó una sensación de traición difícil de describir. Había contratos fechados semanas antes de su muerte, preparados como si alguien ya supiera lo que iba a ocurrir. Me costó respirar al entender que mientras yo velaba un cuerpo, alguien organizaba ventas y repartía beneficios. El dolor se mezcló con la vergüenza de haber confiado ciegamente. Nada de eso se improvisa en medio de una crisis. Alguien había pensado cada paso con frialdad. Encontré comprobantes de depósitos, transferencias parciales, pagos fragmentados para no levantar sospechas. Eso no lo hace alguien desesperado. Lo hace alguien que sabe cómo ocultar movimientos. Cada papel era una nueva puñalada lenta, un recordatorio de que mi sufrimiento había sido una oportunidad para otros. Me senté en el suelo, rodeado de documentos, sintiendo una soledad que pesaba más que la casa vacía. Pensé en mi esposa y en cómo jamás habría permitido algo así sin decirme una palabra. El silencio empezó a adquirir otro significado. Ya no era solo ausencia, era complicidad ajena. Había una agenda con fechas subrayadas, citas con notarios y reuniones marcadas con anticipación. Algunas coincidían exactamente con los días en que yo estaba fuera, resolviendo trámites del funeral. Eso no podía ser casualidad. El desprecio implícito en esa coordinación me hizo apretar los dientes. No solo habían aprovechado mi dolor, lo habían usado como cobertura. Cada subrayado era una confirmación de que alguien calculó mi fragilidad. Y cuanto más leía, más claro quedaba que no se trataba solo de mi nuera. Entre los papeles apareció un contrato incompleto, sin una firma final, como si algo se hubiera detenido a última hora. Ese detalle me inquietó más que todo lo demás. ¿Qué había pasado ahí? ¿Quién decidió frenar o modificar algo? Esa ausencia de firma era una pista, una grieta en el plan perfecto. Sentí que todavía había una parte de la verdad que no encajaba del todo, y esa pequeña falla me dio una sensación extraña,
una mezcla de miedo y esperanza, porque los planes bien hechos rara vez dejan cabos sueltos. Mientras seguía revisando, escuché pasos en el pasillo y cerré la carpeta de golpe, sintiendo que no estaba listo para confrontar a nadie todavía. Guardé todo como pude, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Ya no había duda, ya no había excusas. Lo que habían hecho no fue una decisión tomada en caliente, fue una traición cuidadosamente armada. Y sí, todo había sido planeado. Entonces alguien más había estado involucrado desde el principio. Alguien que todavía no se atrevía a dar la cara. Esa noche casi no dormí, repasando mentalmente cada documento, cada fecha, cada nombre. El dolor no me dejaba cerrar los ojos, pero algo más empezaba a despertar en mí. Una necesidad urgente de entender hasta dónde llegaba esa injusticia. Porque si habían sido capaces de planear todo mientras yo enterraba a mi esposa, entonces lo peor aún no había salido a la luz. Y la pregunta que no me dejaba en paz era simple y aterradora. ¿Quién más sabía y decidió callar? Lo llamé esa misma mañana, con la voz aún quebrada, y cuando contestó no sonó sorprendido, sonó preparado. Le dije que había vuelto antes, y que la casa estaba vacía, y hubo un silencio breve, demasiado calculado para ser natural. No preguntó cómo estaba ni qué sentía, solo soltó un «luego hablamos», que me encendió una alarma interna. Esa reacción me dolió más que cualquier grito, porque revelaba distancia, frialdad y algo que no quería decir. Sentí una vergüenza profunda al darme cuenta de que mi propio hijo no parecía indignado. Su tono no era de sorpresa, era de resignación, y ahí supe que él ya sabía algo. Cuando finalmente llegó, evitó mirarme a los ojos desde el primer momento. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, observando la casa vacía como si ya la hubiera visto así antes. Le pregunté directamente si estaba al tanto de las ventas y respondió con evasivas, hablando de decisiones compartidas y momentos difíciles. Cada palabra suya era una forma elegante de no decir la verdad. Yo sentía la humillación crecer al notar cómo elegía sus frases con cuidado. No era el hijo espontáneo que yo conocía, era alguien midiendo consecuencias. Y esa cautela solo confirma una cosa. Había participado, al menos con su silencio. En un descuido, mientras hablaba, mencionó una fecha que no coincidía con la versión de mi nuera. Se corrigió de inmediato, pero ya era tarde. Esa frase mal dicha cayó como una piedra en medio de la conversación. Le pregunté por qué sabía ese detalle y tragó saliva antes de responder. Dijo que se lo habían comentado de pasada. Una excusa tan frágil que ni él mismo pareció creerla. El ambiente se volvió pesado, cargado de una tensión que no necesitaba palabras. Yo ya no estaba escuchando explicaciones, estaba observando culpas. Le recordé que yo estaba fuera, enterrando a su madre, mientras todo eso sucedía. Bajó la mirada por primera vez, pero no dijo nada. Ese silencio fue más cruel que cualquier confesión. Sentí una mezcla de traición y abandono que me dejó sin fuerzas, porque no se trataba solo de bienes, se trataba de lealtad. Mi hijo había tenido la oportunidad de detenerlo todo y no lo hizo, y esa omisión era una forma de desprecio que jamás imaginé recibir de él. Intentó justificarse diciendo que no quería problemas, que la situación ya era complicada. Me habló de estabilidad, de evitar conflictos, como si mi dolor fuera un obstáculo que debía gestionarse. Cada argumento suyo sonaba práctico, frío, distante. Yo lo escuchaba con el corazón encogido, sintiendo que algo se rompía definitivamente. La vergüenza de estar ahí rogando por sinceridad me pesaba más que la casa vacía. Y mientras hablaba, entendí que había elegido el camino más cómodo. Le pregunté si había ganado algo con todo eso, y negó rápido, demasiado rápido. Ese gesto me confirmó lo que temía. No necesitaba dinero para perder la dignidad. Bastó el miedo a incomodar. Su respiración era tensa, sus manos no paraban de moverse. Había culpa, pero también miedo. Y el miedo no nace solo, alguien se lo había sembrado. Esa certeza me dejó inquieto. Cuando se fue, me quedé solo otra vez, con una verdad a medias y un dolor completo. Mi hijo no había sido el autor principal,
pero tampoco era inocente. Había sido parte del engaño por omisión, y eso también deja cicatrices. Sentí que la injusticia era más profunda de lo que imaginaba, porque cuando la traición viene de la sangre, duele distinto. Y aún faltaba descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger esa mentira. Al día siguiente empecé a llamar uno por uno a los contactos que encontré en los papeles, con la esperanza ingenua de que todo pudiera revertirse. Notarios, compradores, intermediarios, todos respondían con una cortesía fría que escondía algo más. Me decían que ya no había marcha atrás, que todo estaba en regla, que entendían mi situación, pero no podían hacer nada. Cada negativa era una humillación nueva, una puerta que se cerraba en la cara sin darme la oportunidad de defenderme. Yo escuchaba esas voces desconocidas hablando de mi vida como si fuera un trámite más. El desprecio estaba en el tono, no en las palabras, y cada llamada me dejaba más solo. Visité una notaría cercana, una de las que aparecía varias veces en los documentos, y el lugar estaba impecable, silencioso, demasiado ordenado. Expliqué mi caso con la voz temblorosa, tratando de mantener la dignidad, pero el hombre frente a mí ni siquiera levantó la mirada del escritorio. Dijo que todo se había hecho conforme a la ley y que cualquier reclamo debía hacerse por otras vías. No preguntó cómo me sentía ni qué había pasado con mi esposa. Solo habló de sellos, firmas y plazos vencidos. Salí de ahí con una sensación de impotencia que me dobló la espalda. Intenté hablar con uno de los compradores, un hombre que ahora tenía mi comedor, el lugar donde celebrábamos cumpleaños y navidades. Me atendió rápido, sin interés, diciendo que había pagado un precio justo y que no tenía intención de devolver nada. Me habló como si yo fuera un estorbo, alguien que llega tarde a reclamar. Sentí una vergüenza difícil de explicar al imaginar mis cosas en manos ajenas. Cada objeto vendido era una parte de mi historia arrancada sin permiso. Y nadie parecía dispuesto a escucharme. En otra oficina me dijeron que mi nuera había presentado poderes firmados y autorizaciones suficientes. Escuchar eso me dejó helado. ¿Poderes? ¿Desde cuándo? ¿Con qué respaldo? Quise ver esos documentos, pero me dijeron que no era posible. Todo estaba protegido por la confidencialidad. Esa palabra sonó como una burla cruel, porque la confidencialidad parecía servir para ocultar una injusticia evidente. Y mientras más preguntaba, más claro quedaba que alguien había blindado cada paso. Noté algo extraño en varias respuestas, una coincidencia incómoda en las excusas, como si todos repitieran el mismo discurso. Nadie se contradecía, nadie dudaba. Era como si ya supieran qué decirme antes de que yo abriera la boca. Esa sincronía me inquietó profundamente. No era solo legalidad, era coordinación. Y esa coordinación no se improvisa. Alguien había movido influencias. Había hablado con las personas correctas. Volví a casa con la sensación de haber perdido una batalla sin siquiera entender las reglas. Me senté en el suelo, rodeado de paredes vacías, y sentí el peso del abandono como nunca antes. No había justicia, no había apoyo, no había compasión. Todo parecía protegerla a ella. Y por primera vez me pregunté qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que yo no recuperara nada. Esa noche, mientras repasaba mentalmente cada negativa, algo empezó a encajar. Las puertas no se cerraban por casualidad. Alguien se había asegurado de que así fuera. Y entender eso fue tan doloroso como revelador, porque si todo estaba tan bien protegido, entonces la verdad era mucho más peligrosa de lo que yo imaginaba. Y todavía no sabía por qué. Esa madrugada no pude dormir y, mientras miraba el techo, una escena volvió a mi cabeza con una claridad incómoda. Fue una charla breve, días antes de que mi esposa empeorara, cuando me pidió que me sentara a su lado sin razón aparente. Me habló, despacio, con una calma extraña, como si eligiera cada palabra con cuidado. Dijo que, pasara lo que pasara, yo debía confiar en mi intuición y no aceptar explicaciones fáciles. En ese momento no entendí por qué lo decía. Ahora, ese recuerdo pesaba distinto. Recordé cómo apretó mi mano con más fuerza de lo normal y me miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que no olvidara ese instante. Me habló de decisiones que otros podían tomar por comodidad, de personas que se acercan cuando huelen debilidad. No mencionó nombres, no acusó a nadie,
Solo dejó frases sueltas que yo interpreté como miedo por su salud. Pensé que era el cansancio, el dolor, la incertidumbre hablando por ella. Nunca imaginé que estaba intentando advertirme de algo más, y esa ingenuidad mía ahora me quemaba por dentro. También recordó haberme pedido que no firmara nada sin revisar, que no dejara asuntos en manos de otros, solo por evitar conflictos. Me sonrió después como si hubiera dicho demasiado, y cambió de tema. En ese momento no insistí, no pregunté, no quise incomodarla. Esa omisión se convirtió en una culpa pesada, porque ahora cada palabra suya parecía encajar con lo que estaba viviendo, como si hubiera visto venir lo que yo recién empezaba a descubrir. Hubo un detalle pequeño que antes me pareció irrelevante y ahora me inquietaba profundamente. Me dijo que había guardado algo por si acaso, algo que yo sabría reconocer cuando llegara el momento. No me explicó dónde ni qué era. Yo asentí sin darle importancia, pensando que hablaba de papeles o recuerdos personales. Esa frase quedó olvidada en el fondo de mi memoria, hasta esa noche, y ahora regresaba con una fuerza inesperada. Me levanté y caminé por la casa vacía, tocando las paredes, buscando señales, intentando recordar rincones que mi esposa solía mencionar. Cada paso despertaba una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué sabía ella que yo ignoraba? El silencio parecía observarme, como si la casa misma guardara un secreto. Sentí un nudo en el estómago al pensar que quizá había una verdad escondida desde antes de su muerte. La sensación de soledad se mezcló con una nueva inquietud. Si mi esposa había intuido algo, entonces todo esto no era solo una traición reciente. Podía venir de mucho antes. Eso me hizo dudar de cada gesto pasado, de cada conversación familiar aparentemente normal. La vergüenza de no haber visto las señales me dejó sin aire por un momento, pero también despertó en mí una necesidad urgente de buscar. Volví a sentarme, respirando hondo, tratando de ordenar las ideas. Esa conversación olvidada ya no parecía casual. Era una advertencia, una pista, una forma de protegerme cuando ella ya no pudiera hacerlo. Y mientras más pensaba en ello, más claro tenía que no podía quedarme de brazos cruzados, porque si mi esposa había previsto algo, entonces la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y yo estaba a punto de mover una pieza que nadie esperaba. Tomé el teléfono con la mano temblorosa y me quedé mirando la pantalla varios segundos antes de marcar. No era a la policía, no era a un abogado, y tampoco a un familiar. Era un número que llevaba años guardado sin usar. Un contacto que mi esposa siempre me dijo que solo llamara si alguna vez me sentía realmente perdido. Al escuchar el primer tono, dudé si colgar, pero algo dentro de mí me empujó a seguir. Cuando atendieron, no. Dije mi nombre de inmediato. Hubo un silencio pesado, como si del otro lado ya supieran quién era. La voz que respondió fue firme, seria, sin curiosidad ni sorpresa. Me preguntó si estaba seguro de querer hablar, y esa pregunta me heló la sangre. Nadie pregunta eso si la llamada es irrelevante. Le dije que mi casa había sido vaciada, que habían vendido todo mientras yo enterraba a mi esposa, y que ya no sabía en quién confiar. No interrumpió ni una sola vez. Escuchó cada palabra como si ya conociera la historia. Eso me inquietó más que cualquier reacción exagerada. Cuando terminé, hubo una pausa larga, y luego una frase que no esperaba escuchar. Me dijo que lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese punto, como si ese punto fuera algo inevitable. Me pidió que no confrontara a nadie más, que no firmara nada y que guardara todos los documentos que encontrara. Su tono no era de consuelo, era de advertencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esa llamada, lejos de traer calma, abrió una puerta que no sabía si quería cruzar. Le pregunté qué podía hacer, y respondió que, por ahora, nada. Que el error más grande sería actuar impulsivamente. Me dijo que había movimientos que solo se entienden cuando se observan completos. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Movimientos. Como si todo fuera una partida que se había jugado sin mí, y yo recién estaba aprendiendo las reglas. Antes de colgar, mencionó el nombre de mi nuera sin que yo lo hubiera dicho. Eso me dejó mudo. Pregunté cómo lo sabía y solo respondió que había cosas que no ocurren en silencio. Me aseguró que no estaba solo,
aunque en ese momento la casa vacía dijera lo contrario. Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque si esa persona sabía tanto, entonces la situación era más grave de lo que parecía. Colgué y me quedé sentado, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Esa llamada no me devolvió nada de lo que había perdido, pero cambió. Algo dentro de mí. Ya no era solo un hombre humillado. Era alguien que acababa de activar algo más grande. Algo que no dependía solo de mí. Y esa sensación era tan inquietante como poderosa. Esa noche entendí que había cruzado un punto sin retorno. La llamada que hice no buscaba venganza, pero tampoco perdón. Buscaba verdad. Y la verdad, cuando empieza a moverse, rara vez se detiene donde uno espera. Lo que aún no sabía era cuántas personas iban a sentirse amenazadas por haber marcado ese número. A la mañana siguiente mi teléfono empezó a sonar antes de que pudiera terminar el café. Llamadas perdidas de números que no tenía guardados y mensajes breves pidiéndome que habláramos con calma. Nadie me había buscado en semanas y, de pronto, parecía urgente localizarme. Sentí una mezcla extraña de desconcierto y alerta, como si algo se hubiera puesto en marcha sin que yo lo controlara. Respondí una llamada, y del otro lado alguien se presentó con un tono demasiado amable. Dijo que quería aclarar malentendidos. Esa palabra volvió a incomodarme. En menos de 24 horas recibí mensajes de personas que el día anterior me habían cerrado la puerta en la cara. Notarios que ahora pedían reunirse, intermediarios que decían haber revisado los documentos, compradores que de pronto hablaban de acuerdos. El cambio era tan brusco que resultaba sospechoso. No era empatía, era miedo. Miedo a que algo que creían enterrado estuviera saliendo a la superficie. Y esa reacción me confirmó que la llamada había tocado fibras sensibles. Uno de ellos me citó en una oficina distinta a la anterior. Un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. Me habló de errores administrativos, de interpretaciones legales, de situaciones que podían corregirse. Mientras hablaba, evitaba pronunciar nombres propios. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que por primera vez no era yo quien estaba a la defensiva. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada frase suya parecía cuidadosamente medida para no incriminar a nadie. También recibí un mensaje de mi hijo, corto y nervioso, preguntando si había hablado con alguien. No me preguntó qué había descubierto, solo con quién había hablado. Esa inquietud me dejó claro que algo se estaba moviendo más allá de mi alcance. Ya no se trataba solo de recuperar bienes, se trataba de responsabilidades. El silencio que antes me rodeaba, ahora se llenaba de voces ansiosas, y eso nunca es buena señal. Mi nuera, que hasta entonces había mostrado una tranquilidad insultante, empezó a evitarme. No respondía mensajes, no contestaba llamadas. Esa ausencia repentina era un contraste evidente con su seguridad anterior. Algo había cambiado, y ese cambio no venía de mí, sino de fuerzas que ella no controlaba del todo. La sensación de injusticia empezó a mezclarse con una expectativa peligrosa. Esa tarde, alguien tocó la puerta de la casa vacía. Era una persona que no conocía, con un sobre en la mano y una expresión tensa. Dijo que solo cumplía órdenes y que necesitaba una firma para detener ciertos procesos. No explicó cuáles. El sobre no traía remitente claro. Ese detalle me inquietó profundamente, porque nadie envía a un mensajero si no teme consecuencias inmediatas. Cerré la puerta sin firmar nada y me quedé apoyado contra la pared, respirando hondo. La cadena ya estaba en marcha y no había forma de detenerla. Personas que me ignoraron ahora se movían con prisa. Algo que creían seguro empezaba a tambalearse. Y mientras observaba el sobre cerrado sobre la mesa, entendí que lo peor aún no había ocurrido. Apenas estaban reaccionando. Apareció al atardecer, sin avisar, con una expresión que no le había visto antes, una mezcla torpe de urgencia y sonrisa forzada. Traía una bolsa con papeles y habló rápido, como si el tiempo se le estuviera escapando de las manos. Dijo que todo se había malinterpretado, que jamás fue su intención lastimarme, que solo quiso proteger a la familia. Escuchar esa palabra en su boca me provocó una humillación silenciosa, porque la familia no se protege vendiéndolo todo a escondidas, y ella lo sabía. Se sentó frente a mí y empezó a enumerar soluciones improvisadas, promesas vagas, posibles devoluciones,
como si el daño emocional pudiera deshacerse con frases bonitas. Evitaba mencionar fechas, nombres y montos, y cada vez que yo preguntaba algo concreto, desviaba la conversación. Su voz temblaba levemente, pero no era culpa, era miedo. Miedo a algo que ya no podía controlar. Yo la observaba sin interrumpir, dejando que se hundiera sola en sus contradicciones. Me ofreció disculpas, pero sonaron vacías, mecánicas, dichas para cumplir. No hubo vergüenza real ni reconocimiento del dolor causado. Solo un intento desesperado de volver atrás cuando ya era tarde. Dijo que había actuado presionada, que no todo fue decisión suya. Esa frase quedó flotando en el aire. ¿Presionada por quién? Empujada. ¿Por qué? Cada palabra abría una nueva grieta. Cuando le mencioné que ya había hablado con alguien, su rostro perdió color por un segundo. Fue un gesto mínimo, pero suficiente. Me pidió que no involucrara a terceros, que eso solo empeoraría las cosas. Su tono dejó de ser conciliador y se volvió casi suplicante. Ahí entendí que no temía perder dinero, temía que saliera la verdad, y esa verdad no la incluía como víctima. Intentó tocar mi brazo y me aparté sin decir nada. Ese gesto la desconcertó más que cualquier grito. Me dijo que aún podía arreglarlo todo, que había tiempo para llegar a un acuerdo interno. ¿Interno para quién? Porque para mí, la injusticia ya había cruzado un punto irreversible. No se trataba de bienes, se trataba de dignidad. Y eso no se negocia. Sacó unos papeles del bolso y los puso sobre la mesa con manos temblorosas. No los abrí. No hacía falta. Lo que intentaba ofrecer ya no tenía valor. Su respiración era agitada, su mirada esquiva. La mujer segura de días atrás había desaparecido. En su lugar, había alguien acorralado por sus propias decisiones. Cuando se fue, dejó los papeles olvidados sobre la mesa. No los perseguí. Me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente, sintiendo que algo definitivo acababa de ocurrir. Su intento de arreglarlo todo no era un gesto de arrepentimiento, era una reacción tardía al miedo. Y mientras recogía esos papeles sin leerlos, supe que la verdad estaba a punto de salir, con o sin su consentimiento. Mi hijo llegó esa noche con el rostro cansado y los hombros caídos, como alguien que llevaba días sin dormir bien. No hizo falta que dijera nada. Su forma de entrar lo decía todo. Se sentó frente a mí sin quitarse la chamarra, evitando mirarme directamente, como si sostenerme la mirada fuera demasiado. Le pregunté si sabía lo que estaba pasando, y tardó varios segundos en responder. Ese silencio fue más pesado que cualquier confesión, porque en él estaba la confirmación de que ya no podía fingir ignorancia. Me dijo que las cosas se habían salido de control, que nunca pensó que llegarían tan lejos. Usó palabras vagas, como si nombrar la verdad pudiera hacerla real. Habló de comodidad, de no querer conflictos, de proteger su propia estabilidad. Cada argumento sonaba pequeño frente al daño causado. Sentí una mezcla amarga de dolor y vergüenza al escuchar cómo justificaba su silencio. No era maldad abierta, era cobardía. Y la cobardía también destruye. Le pregunté en qué momento decidió dejarme solo y bajó la cabeza. Dijo que creyó que yo no me daría cuenta, que con el tiempo todo se acomodaría. Esa frase me atravesó como un golpe seco, porque implicaba que mi sufrimiento era algo pasajero, un trámite emocional. Le recordé que estaba enterrando a su madre mientras todo ocurría. Su respiración se volvió irregular. Ahí apareció la culpa, tarde, pero real. Le dije que aún estaba a tiempo de hacer lo correcto, aunque eso significara incomodarse, perder privilegios o enfrentar consecuencias. Esa posibilidad lo paralizó. Lo vi debatirse internamente, atrapado entre la mentira que lo protegía y la verdad que podía destruir la imagen que había construido. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, un silencio espeso, definitivo. Me preguntó qué iba a hacer yo y le respondí que ya había empezado a hacer lo necesario. No entré en detalles. No hacía falta. Mi calma lo inquietó más que cualquier amenaza, porque entendió que ya no dependía de él controlar la situación. Su rostro se tensó. La decisión ya no era mía, era suya. Se levantó y caminó por la casa vacía, observando lo que quedaba, tocando paredes desnudas, como si recién entendiera la magnitud de la pérdida.
Vi en sus ojos algo parecido al miedo. Miedo de perder algo más que bienes. Miedo de perderse a sí mismo. Y ese miedo no se disimula fácilmente. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo que necesitaba tiempo. No le respondí. El tiempo había sido un lujo que ya se había gastado. Mientras lo veía marcharse, entendí que esa noche había cruzado una línea que no tendría vuelta atrás. La decisión que tomara lo acompañaría para siempre. Y aún no sabía cuál iba a ser. Durante días, creí que lo había perdido todo. Que no solo me habían quitado la casa y los recuerdos, sino también el sentido de pertenencia a mi propia familia. Caminaba entre paredes vacías, con una sensación de derrota que me pesaba en los huesos. Cada objeto ausente era una confirmación de la injusticia sufrida. Me sentía humillado, desplazado, como un estorbo en la vida de quienes alguna vez llamé míos. Pero esa sensación empezó a resquebrajarse cuando comprendí que la pérdida no era solo material. Al revisar con más calma lo ocurrido, entendí que el verdadero golpe no había sido la venta de muebles o propiedades. Lo más doloroso fue descubrir hasta dónde podía llegar la ingratitud cuando se mezcla con conveniencia. Me quitaron cosas, sí, pero también me mostraron quiénes eran realmente cuando pensaron que yo estaba débil. Esa revelación me sacudió más que cualquier vacío físico, porque perder ilusiones duele más que perder objetos. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, gestos pasados que ahora cobraban otro sentido, conversaciones truncas, silencios incómodos, decisiones tomadas sin consultarme. Todo encajaba de una forma amarga. La traición no había nacido de un día para otro. Se había gestado lentamente, alimentada por mi confianza. Y asumir eso fue un golpe directo al orgullo. Hubo momentos en que la desesperación me hacía pensar que nada valía la pena, que reconstruir era imposible. Pero en medio de ese dolor apareció una claridad inesperada. Ya no tenía que fingir. Ya no debía sostener relaciones basadas en apariencia. La verdad, aunque cruel, me estaba liberando de una carga que llevaba años sin notarlo. Esa libertad tenía un precio alto, pero era real. Comprendí que la injusticia también revela fortalezas que uno no sabe que tiene. Me vi obligado a mirarme sin máscaras, a aceptar mi vulnerabilidad y mi dignidad herida. No era un hombre derrotado, era alguien herido que seguía de pie. Y esa diferencia empezó a cambiarlo todo. El sufrimiento estaba transformándose en conciencia. Esa revelación fue dolorosa porque implicaba aceptar que algunas personas nunca volverían a ocupar el lugar que tuvieron. No por castigo, sino por respeto propio. Entender eso me hizo llorar en silencio más de una vez, pero también me dio una paz extraña. La paz de dejar de esperar lo que nunca iba a llegar. La paz de soltar. Lo que parecía una pérdida total empezó a mostrarse como una verdad necesaria. Me habían quitado cosas, pero me devolvieron algo que no sabía que había perdido. Claridad. Y con esa claridad, supe que aún quedaba un último paso por dar. Un paso que no buscaba revancha, sino sentido. Y ese paso estaba a punto de cerrar esta historia de una forma inesperada. Con el paso de los días, entendí algo que nunca imaginé aceptar. No todas las traiciones llegan para destruirte. Algunas llegan para despertarte cuando has vivido demasiado tiempo confiando a ciegas. La humillación que sentí, la vergüenza de verme desplazado, la injusticia de haber sido traicionado en mi momento más frágil, todo eso me obligó a mirar mi vida con otros ojos. Descubrí que había tolerado silencios incómodos, desprecios sutiles y decisiones ajenas por miedo a quedarme solo. Y al final, quedé solo de todas formas. Pero esa soledad ya no era castigo, era espacio. Espacio para pensar, para ordenar, para recuperar una dignidad que había sido pisoteada sin que yo lo notara. Comprendí que la llamada que hice no fue por venganza ni para hacer pagar a nadie, sino para no perderme a mí mismo en medio del daño emocional. No buscaba recuperar cosas, buscaba recuperar verdad, claridad y respeto. Mi esposa, de alguna manera, había intentado prepararme para este momento, para entender que la vida no siempre rompe de frente, a veces rompe despacio. Y cuando entendí eso, el sufrimiento empezó a transformarse. Ya no me sentía impotente, me sentía consciente. Y esa conciencia duele, pero también fortalece.
Hoy sigo caminando entre recuerdos ausentes, pero ya no con la cabeza baja. Perdí bienes, perdí certezas, perdí personas que creí familia, pero gané algo más profundo, la capacidad de no traicionarme. A mí mismo nunca más. Entendí que algunas traiciones no llegan para hundirte, llegan para sacarte de un lugar donde ya no debías estar. Y aunque el dolor no desaparece del todo, ahora sé que sigo de pie. Más solo, quizá, pero más despierto, más digno y más libre que nunca.